tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana ya de domingo, donde estamos, ya estamos, muchachos, a ver si, ahí estamos ya, perfectamente bien, una mañana de domingo, un fin de semana largo, por mega puente que hasta el presidente de la República, Manuel López Obrador, lo va a aventar. Dice, no tendremos mañaneras ni lunes de martes, estará preparando, por cierto, su discurso de la celebración de la Revolución Mexicana. Pero bueno, es un megapuente en el cual pues usted está ahorita a gusto, en casita, disfrutando de este domingo muy tranquilo. Y ya sabe que todos los domingos tenemos este programa destinado a lo que viene siendo el campo de México, el campo duranguense. Mi nombre es Antonio Gaitán, les saludo a través de Canal 15, a través de Tremenda 96.5 del FM y también, por supuesto, a través de las redes sociales, donde en el Facebook tenemos la oportunidad también de interactuar con ustedes, nuestros amigos radioescuchas y televidentes y gente que nos sigue a través del internet. Y bueno, como todos los domingos, está con nosotros nuestros especialistas, ya forman parte, por supuesto, de este que es su programa también. Ebenor Cuellar es ex investigador del INIFAP. Ebenor, buenos días. Muy buenos días, Antonio. Buenos días en este domingo y con cambio de horario. Sí, con cambio de horario. Así es. Pero nos fue bien. Sí. Es una horita más, ¿no? Sí. Espérate en abril. Espérate en abril, a ver si vamos a andar renegando. El cambio de... Bueno, este es el horario normal, el que estábamos, que nos correspondía, aunque hay por ahí un debate que este horario no le toca a Durango, debe ser el horario del Pacífico, pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí es que concluye el día de hoy, 2 de la madrugada, el horario de verano. Así es. Estamos ya en el horario de invierno. Jorge Pérez también está con nosotros en esta mañana. Es el presidente de la Fundación Produce Durango. Jorge Pérez, gracias. Buenos días, muy buenos días a todos. Gracias, Jorge. Y está también con nosotros Manuel Espinosa del Sistema Producto Cebada. Manuel. ¿Qué tal? Buen día, un saludo a todo nuestro auditorio y a los televidentes. Bien, el día de hoy estaremos platicando de los temas más relevantes durante la semana. No podemos dejar pasar algunos aspectos que se dieron en el ámbito legislativo. Ya aquí teníamos un adelanto de lo que vendría siendo la miscelánea fiscal 2022, que pues hay diferentes opiniones, pero también ya se espera lo que sería una ley de ingresos y una ley de egresos, mejor dicho, una ley de egresos en donde ya nos marca cómo va a distribuir la federación el recurso del país, en dónde lo va a gastar. En unos minutos más estará con nosotros el diputado federal Ismael Hernández Deras. Hablaremos con él de ese tema, tanto de la miscelánea como del presupuesto y, bueno, obviamente vamos a abordar los pendientes que se tienen en el campo duranguense. Y bueno, pues me gustaría iniciar, Ebenor Cuellar, Jorge, Manuel, sobre lo sucedido esta semana, en donde Estados Unidos realiza 2 vetos a productos agrícolas mexicanos. Uno de ellos, la cebolla de Chihuahua. Así es. Señala de que hay una salmonela en estos productos, y otro a unas marcas de tomate, porque habla de una explotación laboral. Y es que ahora con el Tratado de Comercio, también Estados Unidos se viene y se fija cómo se está tratando laboralmente a los trabajadores. Hablamos del tema. A ver, cebolla, ¿qué pasa? ¿Le pega a Durango? ¿No le pega? Porque Durango es productor de cebolla también. Pero no al nivel de Chihuahua. No, a Durango no le pega. Son dos cosas muy diferentes. El problema de la salmonela es sanitario. Sí. Y en el caso del tomate, pues es un problema relacionado con el clima y la economía. En México el tomate se produce a cielo abierto, con excelente productividad. Y lógicamente que los americanos, cuando resienten ya esa competencia con el tomate de ellos, que solamente el sur de Estados Unidos produce tomate, entonces pues ellos exigen más normas. Pero de cierta forma tienen razón. Si recordamos el video de la producción de ejote, sí, de los productores sinaloenses que están aquí en Durango, cómo otorgan prestaciones y mejores condiciones laborales a sus trabajadores. Los norteamericanos están ahora exigiendo mejor atención a sus trabajadores como una forma de ser más competitivos con ellos, ¿verdad? Y en el caso de la cebolla, pues es
Algo que es muy oportuno para Durango, entender el buen manejo de las prácticas agronómicas, porque yo siempre lo he dicho, no porque sean productos de exportación, deban de ser de mejor calidad en comparación con el que consumimos los mexicanos. Sí. Los mexicanos también tenemos dinero, también tenemos pesos y debemos de recibir productos inocuos. Jorge Pérez, ¿Durango produce cebolla? Durango, bueno, pues de hecho nosotros también somos productores de cebolla. Yo creo que se genera una oportunidad buena hacia el campo duranguense. Desgraciadamente aquí todavía no tenemos que exporte a alguien directamente de aquí hacia Estados Unidos. Entonces yo creo que se genera una muy buena oportunidad en el caso de las cebollas, porque el mercado nacional es muy deprimente, de repente está muy arriba, de repente está abajo. Y en el caso del tomate, pues precisamente coincido aquí con el doctor Cuellar, con el ingeniero Cuellar, pues es el manejo, con el tema igual de lo del ejote, pues vieron la calidad que debe de tener el trabajador. Bien. Eso es muy importante. Durango no exporta cebolla directamente, pero sí exporta a través de Sinaloa. Exactamente, a través ellos tienen un empaque que le dan valor agregado, que viene siendo los aros de cebolla. Entonces ya cuando llegan allá es nada más para freír la cebolla. Para McDonald's. Para McDonald's y Ese tipo de mercado. de cadenas, exactamente. Bueno, regresamos a lo mismo, Durango produce, manda a otros estados y de otros estados avientan a los Estados Unidos. O sea, ¿no? Ese es el eslabón que no hemos atendido de las cadenas productivas. Estamos dejando los recursos para que otros solamente le den una pulidita y ganen mayor capital. Manuel Espinosa, esos vetos de Estados Unidos a los productos agrícolas mexicanos, cebolla, tomate, y bueno, cada vez que se les antoja nos ponen un veto a diferentes productos. Bueno, yo creo que ahí en el caso de la cebolla coincido con Jorgito, es una oportunidad para el campo duranguense. Tenemos una diferencia nosotros a Chihuahua, donde están estos cultivos. Aquí en Durango estamos utilizando agua limpia. Agua limpia. Agua limpia, en su mayoría es agua de pozo para el riego de estas cebollas que producimos aquí en Durango. En el caso, por ejemplo, de Chihuahua no, muchas veces es agua rodada. Y en el caso del tomate, conectándolo con la cebolla, aquí tiene que ver también con las normas fitosanitarias y con la inocuidad del cultivo. Es decir, si nos fijamos, remitiéndome al video de los ejotes, sí. Si nos fijamos, tienen baños portátiles al acceso de los trabajadores. Es una práctica o es una norma en cuestión de inocuidad que se cumple. En el caso de muchas productoras de tomate, pues tiene que ver con eso. Aunado a que ahora también los trabajadores o jornaleros ya están exigiendo de alguna manera que no se les vea nada más como mano de obra, sino que se sientan parte o tengan esa pertinencia hacia las empresas con las que trabajan. Es una de las causas por las que ya no encontramos también mano de obra como anteriormente, que la teníamos disponible todo el año. Bien, entonces pone orden Estados Unidos en México. Sí. ¿Sí? Pues más bien simplemente exige lo que ya está en las normas. Ok. Nada más. Muy bien. Ya está con nosotros el diputado federal Ismael Hernández de Heras. Ahorita estaremos entrando con él para hablar de lo que se está cabildeando en la Cámara de Diputados, lo que se pudo, lo que no se pudo hacer en la miscelánea fiscal 2022, en la ley de egresos, y qué se va a poder hacer en la ley de egresos cuando entre a debate. Para entrar a este tema de la miscelánea fiscal 2022, tengo una entrevista. ¿Vamos a una pausa? A ver, tengo una entrevista, pero dura como 5 minutos. Regresando, platicamos con Armando García, quien es un empresario agroalimentario, contador. Entonces le dijimos, a ver, explíquenos usted el tema de la miscelánea. Y él pues ve ahí, pues sí ve un golpe a lo que viene siendo el sector agroalimentario del país. Él ahorita va a explicar el por qué. Y como usted sabe, pues hay diferentes opiniones sobre este tema de la miscelánea fiscal 2022, que es solamente uno de los temas que estaremos platicando. Además, don Ebenor Cuellar nos ha preparado un material sobre el manejo del agua
en el caso del Valle del Guadiana, bastante ilustrativo. Te lo voy a mostrar también un ratito más el serio problema que tiene Turquía, que se están quedando sus lagos secos y le echan la culpa al cambio climático y a la agricultura, o sea, no nada más al cambio climático, también a la agricultura que están realizando en aquel país. Pero todo esto después de la pausa. Bien, tengo algunos mensajes. Gracias, Manuel Solís. Buenos días. Francisco Hernández Deras. Bueno, ahí está Francisco, le mandamos un saludote, por supuesto. Dice felicidades. Saludos Jorge, Benor, Manuel. El programa ha tomado una gran relevancia en Durango. Sí, afortunadamente hemos tenido participaciones bastante importantes de algunos actores. Ya en los primeros programas, el senador José Narro, estuvo también lo que fue la participación de los especialistas de Israel. El domingo pasado la maestra de la Universidad del Mar allá en Oaxaca. Manuel Ríos, felicidades por el programa Miscelánea Fiscal, un tema que debe ser analizado por nuestros legisladores para beneficio del campo. Bueno, ya no hay nada que analizar, ya no más falta que lo firme el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces ya no hubo espacio para poder debatirlo más. Antes que nada, el diputado federal Ismael Hernández Deras, gracias por acompañarnos. Gracias Tony por la invitación. Qué bueno que está con nosotros. Qué gusto poder compartir con personas que en el terreno de los hechos siempre le han aportado al campo de Durango, a don Jorge, a don Menor, a don Manuel. Gracias por poder compartir y participar. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Pues le presento a nuestros, ya los saludo a usted, Jorge Pérez, Manuel Espinosa, don Ebenor Cuellar. Y vamos a entrarle al tema, que son varios los temas que vamos a poner sobre la mesa. Y vamos a ver también cuál es la opinión del diputado federal líder de la CNC. Obviamente conoce perfectamente bien el campo de Durango y sus como un investigador. y sus limitaciones. No, por favor. Encontramos ahí a Armando García, muchachos, al empresario. Sí, a ver si lo bueno, ahorita lo estaremos mostrando sobre lo que nos declaró en el tema de la miscelánea fiscal. Pero bueno, ahorita para entrar con el tema de la miscelánea, no sé si quieran, tenemos ahí la participación de Ebenor Cuellar, que nos preparó este material sobre el manejo del agua. También quiero que opine el diputado federal Ismael Hernández Deras sobre este problema que hoy es una realidad a nivel mundial y que en Durango lamentablemente no es la excepción. Ya cada vez hay menos agua, Durango se está quedando sin el vital líquido para el consumo humano, culpa del cambio climático, pero también los expertos hablan de que es culpa de la agricultura. Esto lo señalan a nivel mundial. Vamos con este material que nos preparó Ebenor Cuellar. Muy buenos días a la audiencia del canal 15 de Grupo Garza Limón para el programa de Aquí hay Campo. Estamos ubicados sobre el canal de riego que va de Contreras, Navacoyán, 5 de febrero y Francisco Villa. Lo que estamos viendo aquí es el área de riego más productiva del Valle del Guadiana en Durango. Sin embargo, es lamentable la condición en que se encuentra tanto la limpieza de los canales como la limpieza del agua. Como podemos ver, al fondo de mí se nota el contenido verde de las algas, y esto para la cuestión de la agricultura no es conveniente. Se supone que la agricultura es producir alimentos de una manera muy saludable. En estas partes del Valle del Guadiana solamente se pueden producir granos y forrajes. Ya no se puede producir hortalizas ni frijol para consumo humano, porque no es saludable esta agua. Esto es lo que en cierta forma queríamos presentarles a ustedes para
mostrar que en Durango no hay déficit o no hay falta de agua, sino es un deficiente manejo del agua, es lo que pasa. En las últimas fechas se ha hablado mucho de la presa Tunal 2, pero hay mucho por hacer con las aguas residuales, no solamente en el municipio de Durango, sino en los 38 restantes municipios del estado. Hay que ser más eficientes con el agua y posteriormente pensar en una presa Tunal 2 o en otro tipo de presas. Debemos de ser realistas y debemos de ser más eficientes en el uso de agua para nuestro hogar, para la industria, para el campo. Mi nombre es Ebenor Idilio Cuellar Robles, soy ingeniero agrónomo, es investigador del INIFAP para la Orden. Camarógrafo y edición, Ramón Deras. Don Ebenor. A ver, don Ebenor, entonces, ¿necesitamos o no la presa Tunal 2? No. ¿No? No, hace poco tuvimos la entrevista de un israelí. Sí. Y él menciona que en Israel se reutiliza el 50% del agua que consume el país. Claro, Israel es un país muy pequeño, pero también ellos tienen el 40% del agua desalinizada. En México tenemos más de 12,000 kilómetros de litoral, a poca distancia de Durango o de cualquier estado del país. Sin embargo, México es considerado como un continente comprimido. Podemos avanzar nosotros 50, 100 kilómetros y ya pasaste 2 o 3 zonas climáticas. ¿Cuántos kilómetros son de la laguna a Mazatlán? ¿Y cuántos climas pasamos en ese trayecto? En Durango hay una gran cantidad de recursos naturales, entre ellos el agua. El agua es un recurso renovable, pero muy limitado y muy demandado. Tenemos que ser más eficientes en el agua. Lo vimos este año. No es posible que en el municipio de Mezquital, que tiene un gran cañón, de Nombre de Dios hasta casi Nayarit, no tengamos ninguna presa o serie de pequeñas presas derivadoras. No para retener el agua, porque probablemente ya esa cuenca del río Mezquital pertenezca al río San Pedro Nayarit. Sin embargo, pueden ser pequeñas presas de retención, una tras otra, para dedicar ahí áreas de productividad. Sí. En Mezquital, es un municipio tremendamente rico y toda la parte de la región de las quebradas de Durango son ricos. No se diga la parte del altiplano. Entonces, yo considero que lo primero es ordenar el uso del agua para la agricultura, para la sociedad, y posteriormente pensar en una presa Tunal 2. Ok, presa Tunal 2 también está pensada para el consumo humano, no solamente para el tema agropecuario o industrial. Y en el consumo humano aquí ya estamos perforando y sacando agua a una profundidad muy preocupante. Entonces, bueno, ahí nada más para hablar un poco más de lo que es la presa Tunal 2. Jorge Pérez, ¿hace falta la presa Tunal 2? Miren, en las pláticas anteriores pusimos el ejemplo del Distrito 1 en Aguascalientes, donde tenían esa misma problemática que aquí en Durango, y con esa presa, hicieron una presa, y la presa tecnificaron todas las aguas para el tema agrícola, subieron su índice de rendimiento y también la están usando para el tema de agua potable. Ok, entonces usted dice sí. Yo siento que sí se ocupa. Don Manuel Espinosa. Yo creo que sí se ocupa. Sí se ocupa. Volvemos a retomar. Bueno, pero tiene también razón Ebenor, ¿no? Pues tenemos un desorden en el manejo Volvemos residual. a retomar pláticas anteriores. Durango, por ejemplo, a diferencia de Guanajuato, pues no tenemos tan tecnificado nuestros sistemas de riego y nuestros sistemas de conducción de agua, que nos hacen un poco menos eficiente y sobre todo menos ahorrativos en este recurso. Platicábamos anteriormente de otra opción que se estaba manejando, que son las ollas de captación como sistemas de riego, es decir, tecnificar partes donde tenemos sistemas de temporal, donde hay algunos escurrimientos, podemos hacer este tipo de obras civiles y tener
tener ya agua disponible para convertir esa parcela de temporal a una parcela de riego. Un dato, este año nos decía Cirilo Soto, un amigo productor de maíz de aquí de la Minerva, dice, yo nada más di un puro riego, todo lo demás con el agua del cielo. ¿Qué significa? Porque este año sí llovió. ¿Qué significa? Que cuando menos este año, y yo creo que el siguiente también, porque hay las condiciones, podemos aprovechar esa agua que no regamos para poderla ahorrar y tenerla en la temporada de estiaje. Pero bueno, dice, la podemos ahorrar, pero serían estas represas que usted menciona. En estas, bueno. Sí, porque acá la Victoria estamos a suelte y suelte agua. Exactamente. Algo contradictorio, algo contradictorio. Por ejemplo, ahorita que los trigos tienen un repunte en los precios y que están se están moviendo, pues están comprando bastante trigo, las aguas o los distritos de riego no quieren dar agua para sembrar trigo. Bueno, depende de la zona, porque en Puanas la presa Francisco Villa está tirando. Sí, está derramando y no hay ahorita. Pero sí es cierto lo que comenta él, es contradictorio porque la está otro tiempo derramando, llegan las primeras aguas, se quedan al 60%, llegan las primeras aguas y se llena rápido. Cuando se ocupó el agua, pues no la dieron. Diputado federal Ismael Hernández Heras, pues este es uno de los temas que hemos estado analizando mucho, el tema del agua. Llevamos 4 o 5 programas y no podemos evitar tocar ese tema tan importante porque ya es un problema a nivel global. Pues sí, nos impacta a todos. Creo que cada uno, Jorge, don Ebenor, Manuel, tienen razón con una visión de la circunstancia específica, pero es generalizado el tema del agua. Creo que cada región tiene su respuesta diferente. Primero, no puedes comparar el Cañón del Mezquital con el Valle del Guadiana, por ejemplo. Y efectivamente tiene totalmente razón don Ebenor de pensar en un tema de cómo somos eficientes con el agua que hoy tenemos disponible. Y verdaderamente pues nos falta tecnificar enorme, efectivamente, saber utilizar las aguas grises con mucho más capacidad, de tal manera que no se desperdicie ni una gota de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ni una gota. Y evidentemente eso nos habrá de provocar pues ampliar las superficies con seguridad en sanidad vegetal, sanidad animal, una amplia cantidad de miles de hectáreas con cada planta de aguas residuales que tenemos diseminada en todo el país. No es un tema de Durango, sí, es un tema del país. Entonces creo que no es porque vayan 2-1 en el caso de la presa Tunal. Vamos a votar. Y que digan ustedes si no se va a la cargada. 3-1, 4-1. Ya vamos 3-1. Yo sí me sumo a que la presa Tunal 2 se haga. ¿Y por qué creo? No por el corto plazo. Yo creo más por el mediano y largo plazo. Sí. Y coincido plenamente que el primer paso es tecnificar, eficientar, regular, poner más candados, más regulación y comprometer a los que usamos mal el agua, cómo eficientarla de tal manera que lo que transportamos de agua a través de nuestras acequias, de diferente manera como regamos todavía, como lo hacían nuestros abuelos hace 30, 40 años, seguimos regando así nuestras tierras, pues yo creo en el 85% del territorio, pues cómo eso va a provocar que traigamos un ahorro casi del 30% si tecnificamos los sistemas de riego y la conducción del agua. Entonces creo que el modelo en el tema del agua, por decir, aprender de los israelitas. Sí. No, bueno, los israelitas le ponen el ejemplo de Estados Unidos, a Canadá, al mundo. Nada más que la capacidad del Estado en Israel, pues frente a la capacidad de nuestro presupuesto en México,
imposible de dar resultados nosotros para invertirles esas cantidades de dinero al campo en tecnología para el agua. O sea, también tenemos que ver nuestra realidad en torno a lo que tenemos disponible como presupuesto para invertirle a un asunto así. Entonces, ¿por qué creo que es el mediano plazo? En el caso de la presa Tunal 2, porque sí, cada vez más los que estamos consumiendo el agua de los pozos, el riesgo es que nos pase lo que está sucediendo en la laguna al rato. Entonces, el señor presidente ya tomó una decisión en el caso de la laguna, que coincidimos todos en que el señor presidente está tomando una decisión histórica. No todos, ahorita tengo que hacer una pausa. Ahorita regreso. La gran mayoría. Porque hay un 3-1 como aquí. Voy a una pausa, ahorita regreso porque hay por ahí un amparo que de nuevo está frenado en el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Y ahora la pregunta es, a ver, el tema del manejo del agua, ¿es responsabilidad del gobierno o es un tema en el cual también el productor debe generar las condiciones? Es cultural. Es cultural. Cultura ciudadana. Okay. A ver, regreso con ese tema después de la pausa. Bien, hemos regresado ya después de esta breve pausa. Estoy recibiendo algunos comentarios. Gracias, Carmelo Fernández desde Guadalupe, Victoria. Él nos está planteando, pero una protesta que van a realizar esta semana porque Segalmex ya abrió bodegas, pero no está comprando frijol. Entonces el precio ya se les está colapsando y difícilmente lo van a poder levantar. Pero bueno, ese es otro tema, mi querido Carmelo. Ahorita lo estaremos abordando, por supuesto. Bueno, nos quedamos con el tema del agua. A ver, agua saludable para la laguna. Los ambientalistas, al menos un grupo de ambientalistas, mete de nuevo un amparo y ha sido necesario que venga un senador de la República, de la 4T, pues a buscar ahí negociar y lograr destrabar todavía ese problema que se tiene para el proyecto. La presa impacta ambientalmente. No sé si esta agua saludable para la laguna, el proyecto del acueducto lo impacte. No sé, ¿usted ha tenido más información? Sí, yo tengo información. ¿Sí impacta o no? Yo creo que no hay obra que no tenga impacto en el mundo, la que hagas. Sí, un cuarto. Pero la sociedad nos ha ido exigiendo tomar decisiones y llevar a cabo las obras. Si usted me dice la carretera Durango-Mazatlán no impactó miles de pinos, pues, por supuesto que a lo mejor no fueron miles de pinos, la carretera Durango-Mazatlán fueron millones de pinos. Sí. ¿Teníamos que hacer la carretera o no la teníamos que hacer? ¿Y los pinos? Bueno, yo creo que el compromiso fue tomar una determinación y por pino que se tirara, por pino que se firmó en su tiempo y se definió que se sembraran 2 pinos adicionales. Nosotros no coincidimos con esa parte de los ecologistas. Yo creo que es un doble juego. El tubo va en una parte que no afecta absolutamente nada el entorno de lo que sucede en el Cañón de Fernández y en toda la avenida. Y pienso más que es un tema que tiene un sesgo identificado con posiciones radicales. Nosotros estamos empujando y nosotros lo hemos reconocido públicamente. Sí. Es una decisión que la laguna estaba esperando hace 10, 20, 30 años. Había diferentes proyectos. A lo mejor ustedes se acuerdan más que yo. Hasta un señor que Proyecto Maeva
una persona de edad muy avanzada. Y bueno, lo que quiero decir es que como es un tema de seguridad nacional ya el asunto del agua, Sí. eso está más que definido en la ley. La definición que tomó el señor presidente de la República debe de ser apoyada por todos los sectores de la sociedad. Puede ser que haya un juego doble de algunos. ¿Dónde creo que puede haber el juego doble? De aquellos que tienen cientos de pozos, que compraron los derechos, que son dueños de los derechos de pozos y que en muchas de las ocasiones no son verdaderamente certificados sus millones de metros cúbicos que disponen de agua. Y ahora con un tubo que va a tener una sola definición en la distribución, va a permitir definir con toda claridad cuánta agua se va para cada quien. Y entonces eso le pone orden a los excesos de la extracción de agua que hay en los mantos freáticos de la laguna. Yo creo que ahí es donde están más los intereses. Que usan a campesinos, yo creo que los usan. Que usan a ecologistas, yo creo que puede ser. Pero no es justo que pongamos en riesgo la salud de casi 1.600.000 habitantes que están consumiendo niveles de arsénico ya muy altos, que si vemos los porcentajes de cáncer y los porcentajes de otras enfermedades en la laguna con relación a zonas de diferentes partes del país que toman o tomamos agua todavía más limpia, pues evidentemente ellos sí ya están en un problema de salud grave. Entonces, de ese tamaño, tiene que ser la decisión, que si ustedes me dicen el impacto de la obra es grave para alguna comunidad grande que sea en proporciones desequilibradas al 1.600.000 laguneros que se van a beneficiar con la obra del presidente López Obrador, por favor, esa obra está totalmente analizada, justificada, tiene varios años analizándose. Creo que el tema está más inscrito en los riesgos de las posiciones radicales y algo de sesgo político. ¿Cuánto medirá la presa Francisco Zarco en kilómetros cuadrados? ¿Cuántos kilómetros? No recuerdo la información, pero sí es grandísimo. Les voy a mostrar el lago Tuz. Es el segundo lago más grande en Turquía y se ha secado, dicen los expertos, debido a la sequía y a la agricultura. Son 634 kilómetros cuadrados que este año, como pueden observar, pues este lago se ha quedado sin agua. Ahorita hablábamos de qué tenemos que cambiar porque podemos estar haciendo 10, 20 presas, pero mientras siga el consumo de agua como lo estamos realizando, pues no va a haber presas ni lagos que alcancen para atender la demanda. Este es un serio problema en Turquía, eso es allá. Pero bueno, aquí también lo hemos vivido desafortunadamente. Mencionaban que el tema es cultural, Benor. También. Sí, pero también es de oportunidad. Toda cuestión limitante es una oportunidad. Y en ese sentido creo que los duranguenses de la parte media y de arriba no han hecho su trabajo. La laguna tiene sus días contados. Ya hubo un caso de un proyecto de una empresa de huevo o de pollo que pensaban invertir en la laguna, sin embargo analizaron el futuro de la laguna dentro de 20 años y dijeron no es negocio, aquí no vamos a invertir, y se fueron a Veracruz. ¿Cuál es el problema? El agua. Pero ¿qué es lo que está pasando? Los laguneros, como lo dijo el diputado, tienen un proyecto analizado y justificado, cosa que no hemos hecho en la parte alta de la cuenca. Exacto. ¿De quién es el agua? En cierta forma, el agua es de la naturaleza. Sí, pero ¿quién produce el agua? El bosque de Durango.
En el bosque de Durango hay comunidades que necesitan carreteras, educación, servicios, qué sé yo. Salud. Entonces no estás cambiando la moneda, no le estás dando el valor social de la parte alta de la cuenca, solamente de la parte baja. Las cuencas tienen la parte alta, que es la generadora, la parte media, que es la agricultura y la ganadería, y la parte baja es a donde van las aguas. Ellos ya trabajaron. Nosotros en la parte alta no hemos hecho el trabajo. Real. Jorge Pérez. Pues lo que mismo les comenté, yo creo que es una oportunidad muy buena porque al dosificar el agua, el cultivo que se debe de dar en los riegos que se deben de dar, yo creo es una cultura que debemos de dejarnos asesorar, darnos el seguimiento. Eso mismo pasó en Aguascalientes y ya no nada más se brincaron de niveles de maíz que tenían rendimientos de 5 o 6 toneladas, se fueron a 8 o 10 toneladas y ya ahora ya no nada más están en el maíz, sino en la parte de la hortaliza. O sea, el agua es desarrollo. Exactamente. Yo creo que más bien aquí la gente que quiere regar con el mismo volumen más hectáreas que no le corresponde. Manuel Espinosa. Yo creo que opinando acerca de agua saludable para la laguna, sí lo considero un buen proyecto y ya necesario. Y también hay que tomar en cuenta eso para ver qué estamos haciendo también en los demás puntos. Es decir, por ejemplo, ese está resolviendo un problema, pero ¿qué tal si Durango empezamos a trabajar desde ahorita con un proyecto a mediano y largo plazo, como es la presa del Tunal? Bien. Aquí también, en cuanto a las responsabilidades, sí creo que es del productor. Sí. Pero también debe de ir de la mano del gobierno. ¿Cómo del gobierno? Pues obviamente es el de los recursos, pero también de la parte técnica. Sí. Y concluyo con algo. Creo que debe de haber más educación y sobre todo concientización. Bien, ahorita vamos a tocar el tema de papá gobierno, porque si el gobierno dice tengo 100 pesos y el próximo año vuelvo a tener 100 pesos, pues no sé dónde la vamos a sacar para temas diferentes. Tenemos que hacer una pausa. Paloma Pérez, en Puana requerimos transferencia tecnológica y el acompañamiento, también apoyo para que el precio de los productos de maíz y frijol no castiguen ahora al productor, ya que los insumos se dispararon. Vicente Robles, agua es vida. Las presas, desde que se tiene memoria, dos cosas: almacenan y filtran agua para la vida. Es por eso debe haber desasolve de presas y bordos. Virgilio Morales, saludos Virgilio, Sistema Producto Chile. Felicidades por el programa, saludos a los invitados. Es necesario un programa que almacene agua, tener agua disponible para poder eficientar el uso con cultivos más rentables. Vamos a ir a la pausa y ahorita ya nos vamos de lleno con el tema del dinero. Porque entonces, a ver, tenemos dinero para todo lo que estamos aquí poniendo en la mesa después de la pausa. Bien, ya regresamos. Miscelánea Fiscal 2022. A ver, vamos, ahora sí ya tenemos ahí al empresario también agroalimentario, contador por cierto, por eso le preguntamos sobre la miscelánea fiscal, Armando García, el productor de Puanas, lo deben conocer por supuesto, y esto fue lo que él opinó. Sí debe haber preocupación porque pues una forma de incentivar al agro, al campo, a todo el sector primario, es precisamente tener esas exenciones que hasta hoy todavía se han tenido por parte tanto de las organizaciones con sus integrantes como personas físicas, con una exención anual por medio de 1.300.000. Okay. Hoy pues prácticamente ya se autorizó la miscelánea fiscal, en donde vienen estos cambios ahora con un nuevo régimen, el régimen de confianza. Prácticamente nada falta firmarlo por el Ejecutivo y publicarlo. Entonces, pues lo más seguro es que sí vaya a ser. Entonces, pues bueno, todos los productores, personas físicas, van a tener un pequeño pago de impuestos. Okay. Siempre que tributen como personas físicas y hasta un límite de ingresos de 3,5 millones. Okay.
Y bueno, antes había una exención, ahora va a ser escalonado el pago de impuestos de acuerdo al monto anual y hasta un tope de 3,5 millones. El problema yo lo veo en las organizaciones, porque ese régimen de confianza no aplica a integrantes de una organización. Entonces, las organizaciones tendrían que tributar bajo un régimen empresarial en donde pues las tasas ya son muy diferentes. Las tasas de empresas son del 30% y pues se acabaría esa exención. Hoy, ¿cómo es esto? Pues hoy en día las organizaciones fortalecen un sector, ¿sí? Y esta medida creo que va a debilitar el sector, el sector primario. ¿Por qué? Porque todos los que estén formando parte de una organización, pues ahora ni siquiera van a poder tributar como un régimen de confianza, que es un pago de impuestos escalonado. Acá es pagar impuestos al 100%. ¿Quién terminará pagando a final de cuentas? Porque luego suma, ¿y qué va a encarecer? Bueno, pues siempre el costo escalonado siempre lo paga el consumidor, ¿verdad? Sin embargo... Bien, pues Armando García dice que el costo escalonado de esta miscelánea fiscal 2022 finalmente a quien va a impactar es al consumidor, porque pues si yo pago impuestos pues va a ir en escalonado y alguien va a tener que pagar este costo. Bueno, miscelánea fiscal 2022, diputado, ¿qué pasó? No nada se pudo... más. Sí. Oiga, nada más concluiría por algunas de las intervenciones en el tema del agua. Ok, adelante. Medio minuto. Sí. A ver, y lo comentaba don Ebenor con toda claridad. A ver, la producción de agua que le llega a Sinaloa, a Nayarit, a Coahuila, a esos estados que no son Durango, el 80% les llega del agua que producimos nosotros. Sí. Es impresionante. Yo les comentaba a los de Sinaloa, nosotros les mandamos agua regalada y ustedes nos venden tomates carísimos. O sea, no hay. Yo estimulé en la primera ocasión que fui diputado federal una ley en donde hubiera estados que produzcan agua y que se la manden a otro estado, que en el presupuesto haya por metro cúbico un impuesto que provoque infraestructura hidráulica, hidroagrícola para el estado productor, que pudiera ser nuestro caso. O sea, lo pongo nada más porque coincido plenamente. Es una injusticia que produzcamos tanta agua, pero que no tengamos posibilidades de retenerla. Exacto. Como tema. Bien. Paso al tema miscelánea que me comenta Tony. A ver, primero, coincido en que los mexicanos no estamos acostumbrados a pagar impuestos. Ese es un temotota y es un tema también cultural. Todo mundo quiere evadir pagar impuestos y entre menos impuestos piensan que pueden vivir mejor. Y el tema es, pues, que menos hospitales hay, menos universidades hay, menos medicinas en los hospitales. Y la verdad es que creo que los grandes empresarios son los que tienen grandes despachos de fiscalistas, que son los que verdaderamente pueden evadir y que son los que evaden miles y miles de millones de pesos. ¿Qué quiero compartir con esto? Pero conforme va bajando el nivel socioeconómico, pues debe de irse generando proporcional su aportación al Estado mexicano para que las finanzas públicas verdaderamente vayan respondiendo a una realidad de país. ¿Qué creo con esta miscelánea? Yo creo que el campo está en un momento, el campo mexicano, que sí requiere exenciones y estímulos para provocar que haya más producción de alimentos en nuestro país a más bajos costos. Porque efectivamente los insumos para producir se han aumentado enormemente. Y en ese
correr del comercio, de lo que te cuesta el diésel, de lo que te cuesta un fertilizante, de lo que te cuesta la semilla, de lo que te cuesta una refacción del tractor, y tú lo vas viendo cómo se te van yendo los costos de los insumos. Evidentemente el Estado mexicano, pero además eso sucede en cualquier parte del mundo. O sea, no hay campo que no sea subsidiado en cualquier parte del mundo, en condiciones, por supuesto, diferenciadas y de coyuntura y de circunstancias de cada quien. El hecho de haberle bajado de 1.300.000 a 900, pues si tú te vas a un ejidatario, a un comunero, pues evidentemente no lo estás afectando. No hay una afectación a un ejidatario, un comunero, porque 900,000 pesos de ingresos, yo creo el 95% de los ejidatarios y comuneros no tienen ese ingreso al año, los 900,000. O sea, yo creo que el presidente, el gobierno siempre está cuidando ese segmento de una manera muy especial. Y los que tenemos una formación en donde primero es la parte social, sí, sin duda que eso es importante resguardarla para el bien de la armonía y de los equilibrios sociales del país. ¿Dónde estaría yo preocupado? En el tema productivo, en el tema de la cantidad de alimentos que está requiriendo el país. Y luego, en esa parte que creo que es donde están los medianos, no los grandototototes, porque hay los agroempresarios mexicanos que esos vuelan por sí solos y no requieren del gobierno, no requieren de los bancos, no requieren de nadie, porque verdaderamente son empresas mundiales ya, porque han tenido la capacidad, en ocasiones a costa y en ocasiones hasta aprovechando subsidios del gobierno, que hay que decirlo, hubo excesos en que grandes empresarios tuvieron subsidios a fondo perdido, sí, y que no se vale. O sea, que nosotros sabemos bien y no se vale. Y qué bueno que eso lo esté atacando el actual gobierno federal. ¿En dónde me preocuparía más y dónde me iría a una interpretación ya con Hacienda, a ver si se logra? Que para estar en el régimen empresarial o en el régimen de confianza, tienes que no pertenecer a ninguna agrupación. Así es. Aguas ahí. ¿Por qué? Porque usted pertenece a una sociedad de producción rural, usted pertenece a una cooperativa, usted pertenece a una caja de ahorro popular, hay 25 figuras en el campo que utilizamos pues para reunirnos, para conseguir valor agregado, para darle valor agregado, para conseguir crédito más barato. O sea, esas figuras asociativas yo creo que sí hay que volverlo a replaticar con el gobierno para qué interpretación le demos y que no sientan en ningún momento ningún productor del tamaño que sea, yo ahí digo del tamaño que sea, que para acceder a la figura de confianza y poder pertenecer de los 900,000 pesos hacia abajo, no esté en ninguna asociación ganadera, en ninguna unión ganadera, que no pertenezca a ninguna cooperativa, que no pertenezca a ninguna unión de crédito. No, ahí sí tenemos que volver a ver el espíritu de la aprobación y la interpretación que le dé la autoridad para no desmembrar ese tejido que hay en el campo mexicano desde muy pequeños y también desde muy grandes productores agroindustriales. Yo diría, esa parte es en la que a mí me preocuparía todavía más. Bien, tenemos que hacer una pausa. Ahorita regresamos, por supuesto, para si tienen alguna opinión nuestros especialistas, y abordaremos el tema de la ley de egresos del próximo año, a ver si hay un área de oportunidad para el campo.
Y recuerden que en unos minutos más estaremos enlazándonos a través de una videollamada con el presidente de la Fundación Produce Puebla, con Mauricio Mora. Hablaremos del agave. Exacto. Trae un programa nacional de recuperación de suelos. Sí. Que va también de la mano con la captación de agua, con lo que es el dióxido de carbono. Vamos esperando que nos platique él. Sí, y el agave ahí entra. Entre el agave. El agave entra enorme. Enorme. De hecho, Enorme. ya presentaron el Bonos de proyecto. carbono. Con los Ya- bonos de carbón. Ahorita nos platican cuáles son los beneficios del agave. Y hablemos del agave de Durango, por supuesto, que aquí tenemos uno de origen. ¿Cuál? El gris. ¿El gris? Duranguensis. Sí. ¿Cuál? Digo, ya no, es que ya no hay. ¡Ah, ya no hay! Y yo, no, pues sí hay uno de enorme. Se lo llevaron a Jalisco. Dice, ya no hay. Dice. Sí, en la noche. A ver, ahorita regresamos con este tema. Ay. En lo que logramos el enlace con Mauricio Mora hasta Puebla, hablemos de la ley de egresos, porque ahora pues ya aprobada la miscelánea fiscal, aprobada la ley de ingresos, pues ahora toca cómo vamos a repartir los millones, los billones que tiene la federación. En este tema, diputado, pues no lograron mover ni una coma de la miscelánea ni de los ingresos. ¿Hay posibilidades de debatir, de jalar algo? Sabemos que en la propuesta del Ejecutivo se están asignando 53 mil millones de pesos a SADER. Hay un incremento del 7.1%. Sin embargo, el 65% de este presupuesto va destinado a los programas presidenciales, que no está mal, o sea, está bien. Precios de garantía, producción bienestar, fertilizantes, leche, entre otros productos, pero quedan algunas ausencias, ¿no? Sanidad, que es tan importante. Sí. Ok, a ver, esa propuesta del presidente. A ver, Tony, sí le movimos. ¿Sí? Sí le movimos. La propuesta venía con 300,000 pesos. A la miscelánea. Okay. A la miscelánea. Y se fue a 3 veces más, okay, a 900,000. Bueno. Y fue un acuerdo de todos los partidos. Ahí entró Morena, ahí entró el PAN, entró el PRD, el Movimiento Ciudadano. Y fue un análisis en donde pudimos lograr, como cada vez más es el Poder Legislativo, en posiciones con sustento técnico, científico, la realidad que vive el campo, y cada vez más se despartidiza. Y mientras suceda más eso, que el surco no tiene colores, le va mejor al campo y le pone orden al campo en muchas cosas. Entonces sí. ¿Ya están poniendo de acuerdo con Morena, pues? ¿Cómo viene? Yo creo que cuando subimos de 300 a 900,000, entró Morena. Sí, entró Morena y fue una negociación. ¿Nosotros qué pedíamos? Que quedara en 1,300,000. Sí. Y Morena, el proyecto de miscelánea venía en 300, subió a 900, o sea, sí entraron todos los partidos. Ok. El presupuesto de egresos. A ver, yo simplemente compartiría. El campo sí necesita dinero. Sí. El campo es normal que necesite dinero. El campo requiere recursos para ir tecnificando y generando infraestructura y cultura productiva y reconversión productiva. A ver, los programas de extensionismo, como un ejidatario, un comunero, si no tiene la asistencia técnica adecuada, va a seguir produciendo las mismas milpas con las mismas mazorcas. O sea, esa es una realidad. O sea, en cualquier parte del mundo necesitamos la ciencia y la técnica agarrada de la mano con la tierra, el agua y el productor y la vocación. Esa parte, por ejemplo, Tony, pues se ha sacrificado mucho los programas de extensionismo. Y hay quien nos dice, oigan, es que antes hubo corrupción
en el tema del extensionismo. Totalmente de acuerdo. Yo creo de 100 agrónomos que se contrataban, a lo mejor verdaderamente nada más iban 30 a las parcelas a asesorar a los ejidatarios. Exacto. Puede ser. Pero por eso no hay que cancelar el proyecto, o sea, el programa, sino al contrario. Hay que meterle candados, mecanismos, evaluación, cantidades y hasta un cierto nivel de competencia entre zonas por agrónomo, de tal manera que la eficiencia y la productividad se vea y se note. El tema del fomento, el fomento a la ganadería. Pues cada vez más la repoblación de los hatos ganaderos es una necesidad. Pues la proteína animal es un tema que la requerimos. O sea, la sequía ha matado muchas vacas. ¿Y a quién se las ha matado las vacas? Las sequías. Pues a los más pobres. A los más pobres de los pobres que no tuvieron para pastura, para... ¿Cuántos son? De 40 vacas hacia abajo es el 85%, 87% de los ganaderos. O sea, a ese 87% tiene que haber políticas públicas para fortalecer y generar mejoramiento genético. ¿Qué? ¿Un semental subsidiado? Quitarle el semental que ya le ha dado vueltas a sus propias vaquillas y a su propio hato. Exacto. Nos vamos fomento a la agricultura. Lo hablábamos con toda claridad. No podemos seguir regando con las mismas acequias en nuestros cultivos. Desperdiciamos mucha agua. ¿Qué se requiere? Nuevos sistemas de conducción de agua. ¿Cómo los compra un ejidatario? ¿Cómo compra un comunero un sistema de riego? Imposible. Tiene que tener subsidio. Y luego nos vamos a los pesqueros. Usted ve las cooperativas pesqueras en todo el país. Requieren los pesqueros. La acuacultura, le digo nada más rápido, la acuacultura se convirtió en un nuevo ingreso para los campesinos en el país. Estaba creciendo hasta el 10% anual la acuacultura, porque se convirtió en un ingreso adicional a su pedacito de tierra. Bueno, yo diría, cancelar el fomento a la ganadería, fomento a la agricultura, fomento a la acuacultura y a la pesca, yo creo, diríamos, no. Los programas sociales, es que le está llegando más dinero al campo, sí, y le está llegando a quien efectivamente por muchos años se les abandonó de un programa social que los beneficiara. Pero ¿cómo los vinculamos a un tema productivo? Sería lo esencial. Sería lo esencial. Ok, de todo lo que usted comentó, diputado, no viene dinero, ¿ah? No, sí viene un incremento que si le impactamos la inflación, pues verdaderamente no viene. No viene. Porque ya con la inflación se desaparece el incremento. ¿Le van a mover? Yo creo que vamos a establecer una mesa de negociación en esta semana que viene. Ok, don Emenor. Hay cosas que, si nosotros vemos lo de la reforma fiscal o contribución hacendaria, si vemos nada más la punta, pues vamos a decir, no, ¿por qué pagar impuestos? Pero recordemos la curva poblacional en México. Hace 30 años la curva estaba hacia la izquierda, era un país joven. Ahora la curva ya se está yendo hacia la derecha. México ya es un país ya maduro, ya tenemos mayor población, ahora sí que adulta, ancianos de la tercera edad, que necesitan atención médica, atención social. Pero tampoco puedes descuidar a los niños, a los jóvenes, a la educación. Hay países que los niños hablan de 2 a 3 idiomas. Nosotros no salimos del español. Tenemos jóvenes universitarios que les preguntas en inglés algo y no saben. ¿Cómo van a ser competitivos? Todo eso cuesta. Yo por eso dije en el programa pasado que se requiere contribuir. En gran medida, el que vende un pollo, el que vende un puerco, el que vende un chivo, un borrego, pues no importa que te cobren 10 pesos, 5 pesos, pero paga. El que vende tacos en la calle, también apórtale al país, apórtale al Estado. ¿Sí? Yo sí le puedo, se me ocurre, ¿cuántas cabañas hay en la Sierra de Durango? 10,000, 15,000, con fines turísticos.
Y decimos ahí, Durango tiene un potencial ecoturístico enorme. Y yo me pregunto, de esas 10,000 o 15,000 cabañas, ¿cuántos están pagando impuestos al Estado y a los municipios? Es decir, estás haciendo negocio con los recursos del Estado, pero no estás dispuesto a pagar un impuesto. Creo yo que ya debemos de estar conscientes en que el Estado necesita recursos de la Federación, sí, pero ¿cuál es la obtención de recursos propios del Estado, de la economía del Estado? La agroindustria es otra de las necesidades que tenemos, porque si seguimos en el surco y en el surco y en el surco, pues no vamos a generar recursos, no vamos a generar bienestar. Esto creo yo que todo está relacionado con ser más eficientes, ser más organizados, ser más responsables y tener un Estado en donde haya ahorro económico para el aspecto social. Contribución. Jorge Pérez. Yo creo que se requiere una estratificación de los productores. Yo creo que vamos midiendo cada uno de los productores, porque al principio del programa y los anteriores programas hemos dado el tema de la exportación. Yo creo que los productores que lleguen a tener ese tema de la exportación, que le estén dándole más valor a su mercancía porque lo están vendiendo en dólares, yo creo que esa parte sí podría participar en la parte de pagar impuestos. Pero la parte donde yo digo que se debe reconsiderar, la parte donde nos la estamos jugando con el temporal al 100%, temporaleros, donde viene un incremento de los paquetes tecnológicos con el tema de la inflación, con el tema de los fertilizantes, que estamos hablando de un 30-35%, porque se fue a las nubes simplemente la urea subió 2 veces más, valía 6,000 pesos, ahorita vale 17,000, 18,000 pesos. Entonces la parte de estar pagando esos impuestos, como les decía en el anterior programa, no porque nos entre más recurso estemos ganando más. Con el tema de la inflación, en lugar de 1.300.000 se debería haber ampliado a 1.500.000. Entonces, el diésel, ¿cuánto impuesto pagamos nosotros los agricultores? Ok. Entonces ahí sí le falla. Ahí está. Considero que sí. Ahí considera que sí se logró algo, pero quedó pendiente. Pero no lo óptimo para hacer más rentable y productivo el campo. Exacto. Manuel Espinosa. Bien, yo considero que es importante tener en cuenta desde el pequeño productor hasta el grande empresario en el agro, tener en cuenta que es importante pagar impuestos. ¿Por qué pagar impuestos? Pues es la manera en la que podemos nosotros, se nos regrese en obras, infraestructura, en apoyos de gobierno. Ahí yo creo que también es importante que comencemos desde la escuela, desde nuestras primeras bases educativas, la educación fiscal. Es decir, si bien pagamos impuestos en los combustibles, pero lo sabemos deducir, al final de cuentas pagamos un poco menos en IVA o en el ISR que nos toque pagar en el caso de que excedamos estos 900,000 pesos. Entonces es una cadenita que podemos manejar a nuestro favor. Yo creo también que es importante ahí este sentido cultural, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces yo creo que nos falta también trabajar en esa parte. Por otro lado, hay que mantenernos informados, que no nos llegue la información ya tergiversada, que no la podamos comprender o que nos asuste, que por ejemplo nos digan, es que si tienes 18 años ya tienes que tener RFC y que nos van a cobrar impuestos. Okay. No, simplemente fue otro... Bueno, simplemente es información también de la miscelánea fiscal o por calidad política. Sí, coincido con usted. Yo creo que desde ese sentido debemos abordarlo. Por otro lado, tiene razón, coincido con el diputado, en que la gran mayoría de productores en escala social pues no llega a ese ingreso. Ni siquiera llega muchas veces a tener la necesidad de emitir una factura. Muy bien, aquí lo que me da algo de esperanza, y eso me parece muy bien, que ya se esté, al menos ahorita en la Cámara de Diputados, despolitizando el campo y que estén logrando tener entendimiento las diferentes fuerzas políticas. Tenemos que hacer una pausa. Algunos comentarios: ¿por qué mejor no promueven proyectos para que el productor, para producir más y no conformarse? Decir, al cabo no produce tanto mover al campo, el campesino debe también progresar. Bueno, sí, es lo que estamos mencionando.
Isaías Berumen manda un saludo, gracias Isaías, dice que va al menudo, bueno, pues provecho. Nos mande algo para acá. Ya lo vamos a alcanzar nosotros cuando salgamos de aquí. Hola, aquí nos tienen sin agua. Desde que hicieron la supercarretera hay personas de la tercera edad que ya no pueden ir a los ranchos cercanos a traer, kilómetro 65. A ver, Sí, así es. lo checo el dato de ese tema de Sí, que nos ahí está la están afectación. mencionando. Ahí está la afectación. Y tiene que tener Y al una corto compensación. Vicente Y ese es Robles. de corto plazo. Buena participación de Jorge Pérez a favor del campo. Ahí está mandándole una flor Vicente Robles Una a florecita. Jorge Pérez. Saludos también. Tengo un saludo. Juan Carlos Arismendi del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable nos está acompañando también a través de la transmisión. Ahorita tengo entendido que ha habido reuniones de los diputados. Usted se ha reunido con el Sí, Consejo sí, Mexicano, sí. con Juan Carlos Sí, Arismendi. allí en la CNC nos hemos reunido. Se han reunido. Ahorita abordaremos ese tema, a ver si hay coordinación de parte de también del Consejo Mexicano, que es un instrumento, ¿no? A final de cuentas, para el tema de las políticas públicas. Por ley. Por ley. Por ley. Por ley. ¿Y si están Sí. haciendo bien las cosas? No han convocado, no han tenido vida orgánica. Ok, ahorita platicamos de ese Tiene tema. toda la razón. No sé si tengamos ya tenemos a Mauricio. Ok, vamos a ir a Puebla. Y bueno, pues ya que se nos quede aquí con nosotros, por supuesto, el diputado ya nos acompañó todo el programa. Oiga, pues usted. Qué chulada. ¿Cómo es mafioso? Voy a la pausa y regreso con el tema del maguey, tan importante, y el mezcal. Pues por eso. Si tenemos ya en este enlace hasta Puebla con Mauricio Mora, que es gerente de la Fundación Produce Puebla, y vamos a hablar del agave como una opción productiva y también como una opción para apoyar lo que viene siendo la naturaleza ahorita tan importante que estamos sufriendo un cambio climático. Mauricio Mora, ¿nos escuchan? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted. Un saludo a todos los del panel, particularmente a Jorge, muchas gracias Jorge, nuestro amigo de la Fundación Produce Durango. Gracias. Un saludo de la Fundación Produce Puebla, Jorge. Gracias. Mauricio Mora está también con nosotros, el líder de la CNC en el país, el diputado federal Ismael Hernández Deras. Está Ebenor Cuellar, quien es un ex investigador del INIFAP, y está también Manuel Espinosa, ¿cómo no? quien es del sistema Producto Cebada. Le saludamos en esta mañana. Mauricio Mora, pues me gustaría que fuera Jorge Pérez quien empezara con este diálogo con usted en lo que nos podrá aportar en este programa. Jorge. Muy bien. Pues bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por atender el llamado. Voy a ser muy breve. Eres un agente muy apasionado con el tema del cambio climático. Traes muy bien el tema con el acuerdo que hay con París, con las emisiones del dióxido de carbono. Te dejaría mejor el tema para que tú lo expliques y des a conocer todo lo que se ha hecho y que es un programa a nivel nacional, que participamos todas las fundaciones. Pues además es un buen momento. El día de hoy inició la COP26 en Glasgow, Escocia, con la participación de representantes de 197 países, donde precisamente se van a abordar el seguimiento de los acuerdos de París y las nuevas medidas que se van a tomar en lo referente a la reducción de emisiones de carbono, la conservación de los hábitats, la restauración de los ecosistemas y la financiación de acciones en beneficio del clima y del planeta. Yo creo que hoy podemos considerar que México tiene una posición estratégica con respecto a los acuerdos de París, pero tenemos que hacer acciones, sobre todo las organizaciones de productores, en el tema de la agricultura. La agricultura solamente aportamos el 17% de las emisiones de carbono en México, que no somos los que más contaminamos, pero sí
tenemos oportunidades tanto en el tema de la restauración de nuestros suelos como en algunos cultivos, algunas plantas, cactáceas, como los magueyes mezcaleros, que están considerados como las plantas estratégicas contra el cambio climático. Y a eso me quisiera referir, si ustedes me lo permiten. Escucho. Sí, hablaba usted del maguey, de que la agricultura no es el que más contamina, pero es el área de oportunidad para apoyar en lo que viene siendo el cambio climático. Así es. A ver, ¿cómo entra el maguey ahí, Mauricio? Bueno, el maguey es una cactácea, es una planta que vive en terrenos, digamos, pedregosos, limitantes, de baja productividad, pero los magueyes y todas las cactáceas que viven en estos ecosistemas tienen una manera de producir su fotosíntesis a través de un metabolismo que le llaman plantas campo, es decir, son plantas que viven en la noche, que toman la humedad atmosférica, que utilizan movimientos fisiológicos para generar la fotosíntesis en la noche, cerrar sus estomas durante el día, y eso los hace una planta que puede vivir en zonas agrestes, que ahorra agua y que tiene una tasa de fotosíntesis de carbono muy alta, más alta que muchas plantas C3 y C4. Entonces nuestros magueyes hoy en día están destinados a conservar estos ecosistemas, a restaurar los suelos, porque la recuperación que se hace con ellos es conservar también las otras plantas nodrizas que están alrededor de nuestros magueyes. Estas plantas que están alrededor del maguey son plantas aromáticas, que al final son las que le imprimen los aromas, las notas finales a los mezcales, y que entonces el concepto de ecosistema aquí hace que en una hectárea podamos nosotros reducir hasta el 30% del agua que utiliza cualquier planta si sembramos magueyes, y entre 12 y 15 toneladas de CO2 que son retenidas por los magueyes mezcaleros en este proceso de fotosíntesis que no es habitual en otras plantas. Bien, Mauricio, ahí hay una gran área de oportunidad para Durango. Sí, por supuesto. Miren, somos 9 estados con denominación de origen mezcal. Durango es uno de los 9 estados. Y ustedes tienen una de las especies que el mercado del mezcal busca y que quizás por algunas razones de incremento en los cultivos, en el cultivo del agave duranguensis, hay poca oferta del mezcal cenizo, como lo conocemos. Y por supuesto, Durango para nosotros es uno de los estados que nos interesa integrar en un proyecto nacional mezcalero, donde los 9 estados con denominación de origen logremos producir, rescatar genéticamente las plantas, producir, hacer planes de acciones climáticas en favor del medio ambiente para lograr financiamiento internacional por el resguardo de esta planta extraordinaria y atacar los mercados con las diferentes especies que tenemos en México. Una de ellas es el agave duranguensis o mezcal cenizo, como lo conocemos. Bien, tenemos una alta demanda de bebidas alcohólicas y están acabándose el maguey de Durango, Mauricio Mora. De Durango, de Puebla, de San Luis Potosí, la demanda es enorme. Bien. 78 países están comprando mezcal en México. Solo producimos 7 millones de litros al año y la demanda rebasa los 12 millones de litros. Bien. Las grandes compañías
están llegando a nuestros estados y están comprando piñas de agaves aún antes de su maduración, porque la norma oficial mexicana permite que se produzca mezcal industrial y entonces no necesitas esperar a que se maduren como lo hacemos nosotros para poder producir mezcal artesanal o mezcal ancestral. Con la competencia que estamos ahorita viviendo en todo el país, es que la demanda supera la oferta y no tenemos programas de restauración de los ecosistemas mezcaleros. Entonces, lo que tenemos ahorita que promover juntos, los 9 estados que tenemos denominación de origen, es, uno, crear bancos de reserva genética en cada uno de los estados de nuestras especies silvestres. Claro. Segundo, tener áreas de producción. Tenemos que apoyar financieramente la producción de los agaves mezcaleros. Nosotros tenemos un programa en Puebla, que se los comparto, que le llamamos fraccionamientos de mezcal. Estos fraccionamientos son unidades productivas compactas de 5 a 10 hectáreas, donde todos seguimos la misma tecnología, todos hacemos acciones climáticas en favor del mezcal, cultivamos conservando la biodiversidad, trazamos curvas a nivel, levantamos surco y bordo, sembramos arriba del surco, añadimos materia orgánica, 1 kilogramo de composta por planta, y tenemos una serie de acciones de uso de bioinsecticidas, de complementos de complejos microbianos para mejorar las condiciones del suelo, para llegar a un distintivo que es muy bien pagado, sobre todo en los mercados europeos, que sería el distintivo de mezcal sustentable. El proyecto nacional mezcalero que proponemos, con estos 9 estados que tenemos denominación de origen, seguiría esta ruta tecnológica. Llevamos bitácora de campo y hemos convencido al sector empresarial que nos acompañe en el financiamiento. 1 hectárea de nuestros agaves, nosotros somos productores de agave potatorum, apalome, tobalá. La inversión por hectárea en 8 años, que es el tiempo que tardamos en cosechar este agave, es de alrededor de 350,000 pesos por hectárea. Un pequeño productor difícilmente tendrá el capital y el tiempo para sostenerse durante estos 8 años. Lo que nosotros hemos hecho con fraccionamientos de mezcal es atraer la inversión privada. Empresarios de otros sectores, de sectores industriales, del sector automotriz, de otros sectores, Bien. que nos dan el fondo, que ellos lo administran. La fundación produce y los productores lo que hacemos es trabajar, transferir la tecnología a estos fraccionamientos y cobrar la asistencia técnica. Con eso pagamos el extensionismo para los maguilleros. Parte de ese fondo lo destinamos a proyectos sociales también. Los niños y las niñas, hijos de los mezcaleros, tienen un programa de huevo de rancho, que es producir huevo en sus comunidades con el dinero que nos dan la iniciativa privada, y luego ese huevo lo llevamos a la ciudad, se los devolvemos en una asociatividad ciudad-campo, y las mujeres están trabajando con plantas aromáticas y esenciales que están alrededor del mezcal, que son parte de la flora, para extraer aceites esenciales que se destinan a la herbolaria, que se destinan a toda esta parte de la aromaterapia. Bien. Entonces, ese es un planteamiento de bienestar y es un planteamiento también de beneficio al medio ambiente y de reducción de dióxido de carbono y de mejoramiento y restauración de los suelos. Muy Entonces, bien. ese sería
mi comentario con respecto a la enorme oportunidad que tenemos con los magueyes mezcaleros y ustedes en Durango con el agave duranguense. Mauricio Mora, muchísimas gracias por esta participación desde Puebla, de lo que están ustedes realizando. Muchas felicidades. Tengo que ir a una... No sé si tengan alguna pregunta para Mauricio. Yo nada más iba a comentar que... Ok, Mauricio, nada más espérame tantito. Voy a una pausa y ahorita regreso para atender algunas opiniones aquí de nuestros invitados. ¿Le parece? Sí, no, gracias. Gracias, Mauricio. Sí. Regresamos y nos quedamos pendientes de una participación de Jorge Pérez con Mauricio Mora referente al tema que estamos poniendo en la mesa, el agave de Durango, una gran oportunidad productiva y ambiental también. Jorge. Mauricio, nada más el comentario más bien de que les explicara lo del tema de la escuela de mezcal, lo que han hecho con los productores mezcaleros y los hijos mezcaleros, donde participa economía, turismo, y pues te dejo para que lo expliques, para que lo conozcan y lo podamos implementar aquí en Durango. Sí, decidimos hace 3 años que la manera de incorporarnos a toda la estrategia de aprovechar nuestros recursos suelo, las zonas semiáridas que tenemos y esta planta extraordinaria llamada maguey, era crear un centro de información y de educación que hemos denominado la Escuela del Mezcal. Esa está asentada en el centro de las áreas con denominación de origen Mezcal de Puebla, Tantecali de Herrera. Esta escuela fundamentalmente lo que busca es que generemos conocimientos actuales para los productores
para los maestros mezcaleros. Aquí un problema que tenemos es que los maestros mezcaleros, los que saben realmente la elaboración del mezcal, son gente muy adulta, son gente, se nos acaban de morirnos, de 6 maestros mezcaleros se nos murieron 12 en esta pandemia, y entonces decidimos que sus hijos y los muchachos que hoy les interesa meterse a esta industria, pues pasaran por nuestra escuela. Entonces la escuela forma gente, es un centro de negocios, ahí llegaron los empresarios y ahí generamos este modelo de transferencia de tecnología que les mencioné, de fraccionamientos de mezcal. Es un centro de investigación y desarrollo. Ahí hemos encontrado los lados oscuros del mezcal, como es el uso excesivo de leña, que ya lo estamos atendiendo, reforestando masivamente. El tema de las vinazas, si todo lo que queda después del proceso del mezcal se va a los ríos o se va a los canales. Y hoy, de esas vinazas que son altamente contaminantes, en un acuerdo, en un convenio con una universidad de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y una empresa privada, se está recuperando, se está volviendo a fermentar, a destilar para sacar alcohol clínico de 70 grados con un costo de 8 pesos el litro, derivado de las vinazas que quedan de la industria. Entonces la escuela es un motor de desarrollo especializado en mezcal. Y creo que deberíamos de tener una escuela en cada estado con denominación de origen. Esta escuela es la que hoy es la responsable de crear el Banco de la Reserva Genética del agave potatoro. Aquí vamos a plantear 5 escuelas, ahorita nada más hay una escuela por cada ecosistema. De la que les estoy hablando la tenemos en el ecosistema del agave papalome, Tobalá. Pero también vamos a abrir otra para el agave espadín y vamos a abrir otra para el agave rodacanta. Y en cada microrregión tener todo un sistema. Y algo muy interesante, que es la parte de la educación ambiental. Nosotros somos muy apasionados del tema porque sabemos que hay una oportunidad además de negocio a futuro en la venta de los bonos de carbono. En este momento en Escocia se está tratando el tema de la financiación de este tipo de iniciativas donde podamos demostrar que efectivamente estamos ahorrando más agua, estamos capturando más carbono, y la aprobación que esperamos que ocurra en estos días en Escocia es un fondo de $100,000 millones para proyectos de esta naturaleza, como puede ser el Proyecto Nacional de Magueyes Mezcaleros, restaurando los suelos agrícolas del país. Mauricio Mora, pues muchísimas gracias por tu aportación desde Puebla, y aquí tienes a un grupo de amigos, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Gracias. Felicidades. Gracias Mauricio. Bien, pues me parece que están haciendo cosas muy interesantes en Puebla. Ahorita me quedé preocupado cuando decía don Ebenor, decía el maguey de Durango, y dijo, ¿cuál? Si ya no lo estamos acabando. Entonces aquí estamos nada más pegándole a la gallina de los huevos de oro, pero no la estamos alimentando, Ebenor. Y hay algo todavía peor. Ah, caray. Hay una planta que está en nuestro escudo nacional, que es el nopal. Sí, ¿cómo no? Sin embargo, China es el país que tiene la mayor colección de nopales mexicanos y de América. Y no me sorprendería, porque China tiene una franja climática idéntica a la de México. No me sorprendería que en un futuro China tuviese la mayor colección de magueyes del mundo. Ahorita podemos darnos nosotros el lujo de decir que le podemos vender mezcal a China. Pero probablemente en 5 o 10 años los chinos nos van a vender mezcal a los mexicanos. Imagínense. Sí. Nosotros estamos, mientras los países están avanzando en un auto Ferrari a alta velocidad, nosotros seguimos en la carreta de bueyes, pensando o viendo qué hace el de enfrente para ver si es negocio y entonces hacerlo yo. Cuando ya te metes al negocio, te dicen, no, papito, esto ya está ocupado. Te llevamos 25, 30 años de ventaja y tú traes otra mentalidad. En México me preocuparía a mí la cuestión biológica del maguey, del sotol,
del orégano, del mezquite. Recordemos que cada invierno millones de insectos vuelan de Estados Unidos y Canadá hacia México y Centroamérica. Aves, colibríes y una gran cantidad de especies de murciélagos. Cuando hablamos del maguey, todo el mundo piensa maguey para producir mezcal. Sí, cómo no. Pero nunca pensamos en dejar algunos magueyes para la floración. Es ahí donde está la fuente de semilla. Cuando ya entramos en un aspecto utilitario del maguey, entonces es donde se debe de reglamentar el orden biológico, productivo, social, económico y competitivo. Aquí está el señor diputado. Es decir, ¿qué esperamos yo como ciudadano? Que tengamos diputados locales, federales y senadores que peleen recursos por Durango. Y sobre todo decir, en la técnica no te la voy a compartir. La técnica es de los duranguenses. Los procesos productivos agroalimentarios son nuestros. Porque debemos de competir sanamente con Zacatecas, con Sinaloa, con Chihuahua, con Coahuila, con Puebla, con Oaxaca. Oaxaca produce gran cantidad de mezcales. Así es. Bueno, es el ¿sí? que hace punta. Así es. Entonces, y entrar dentro de ese dinamismo, Bien. en esa dinámica. Tengo que hacer una pausa muy breve y ya regresamos pues, prácticamente para el cierre del programa y bueno, pues ya está la opinión de Benor. Si queremos diputados, bueno, no sé si lo está regañando. Pues ya me dio mi arregladita. Ya le dio su arregladita, ahorita después de la pausa vamos a ver qué nos comenta el diputado. Armando Rivas manda saludos desde Querétaro a Jorge Pérez. Gracias Armando. Rosa Pérez Gracias, también gracias. manda saludos. Carlos Rocha, mi buenos porra. días. Gracias. Saludos para todos ustedes. César Adrián Espinosa, gracias. Ya muchas personas también haciendo comentarios. María de Lourdes Vázquez, saludos María de Lourdes. Excelente intervención del diputado Hernández Deras, con todo el conocimiento. Felicidades. Pepe Padilla. Qué bueno que nuestro diputado Ismael Hernández define muy bien la falta de coordinación, distribución y apoyo para nuestros productores del país. Se requiere estímulo fiscal para estar en posibilidades de seguir creciendo y no incrementar costos. Bueno, diputado, pues una gran área de oportunidad. Yo no me gustaría hablar de vacíos o de pendientes en Durango, pero hay una gran área de oportunidad en el tema del maguey, lo que mencionaba Benor. A ver, el campo en lo general. En su tiempo habrán de recordar, pues lo recuerdan muy bien, que el ingreso fundamental de aportación a la economía era el petróleo. Después nos dijeron que era el turismo, y lo era. El turismo creció enorme en el país. Y después nos dijeron que eran las remesas de nuestros paisanos. Pues en los últimos 5 o 6 años, Tony, el campo mexicano le ha demostrado a los mexicanos, a propios y extraños, que su aportación a la economía de este país ha sido enormemente y creciente, la más importante. Primero, es su aportación y podemos pensar que ahí hay los agroindustriales en esa aportación y que la balanza comercial agropecuaria que tenemos también 5 o 6 años que es positiva de manera histórica en el país. Pero lo más importante es que hay una cadena desde el más pequeño hasta el más grande exportador en este país. Y impacta, por ejemplo, hemos perdido en los últimos años 13 estados, han perdido, esperemos toco madera que a Durango no le pase, el estatus para exportar ganado. Sí. O sea, a ver, ya está un impacto económico enorme porque nos falta invertirle como Estado mexicano, privados, científicos, las universidades, los mismos agroempresarios, al tema de sanidad animal, porque entre más limpiemos
efectivamente el campo mexicano más valor agregado va a tener el que produce desde 1 hectárea hasta 1000 hectáreas. Eso es una cadena que impacta sin duda. Pero el hecho de perder el estatus para exportar ganado es que ya está un foquito amarillo ahí para los estados que todavía tenemos el estatus para exportar. ¿Qué quiero compartir? Los campesinos, los productores, creo que tienen 3 enemigos, o tenemos 3 enemigos. El cambio climático. Las estaciones se nos han modificado. Sí. Sentimos que las estaciones se nos han modificado. Lluvias excesivas, sequías prolongadas, heladas tempraneras y granizos atípicos. Y todo, pues se va. O sea, ¿qué falta ahí? Seguro catastrófico. El Estado mexicano le garantiza al productor, si pierde su cosecha por el tema del cambio climático, que no está en el control de nadie, que haya o que no haya, no tenemos. O sea, ha bajado el seguro catastrófico, no viene en el presupuesto. Y eso en cualquier economía del mundo existen los seguros para el campo, para los productores, para los granjeros. El tema de la fluctuación de precios internacionales, pues también no está en nuestras manos de esta mesa, ni en manos del gobierno federal, ni en manos del gobierno de nadie. Y la fluctuación de precios le impacta a los productores enorme también. Entonces, apoyos a la comercialización. Ahí hay un esquema que permite que el productor no se descapitalice y tenga la posibilidad, ante una fluctuación de los precios internacionales, el mantener su maquinaria, mantener su tierra, todo. Crédito barato, crédito preferencial. En cualquier parte del mundo, los granjeros, los campesinos, los productores tienen crédito preferencial. ¿Para qué? Para producir alimentos, por supuesto. El tema de fomento, pues el fomento es un tema que debe ser de largo plazo. Yo diría, al campo, los que amamos al campo, sin duda que nos preocupa, pero tenemos que cambiar también culturalmente para ser más aportantes, más productivos, reconvertir productivamente nuestra tierra, eficientar el tema del agua. Lo que hemos platicado, el maguey, pues el tema del maguey verdaderamente ha sido una cátedra, y lo que hemos podido ahorita platicar también en corto con Manuel, pues es un área de oportunidad en el caso de Durango y en el caso de México, y la denominación de origen, por ejemplo, don Evanor, del tequila, el mezcal también lo podemos provocar para que a nivel mundial la denominación de origen del mezcal solo le pertenezca a México. Y yo creo que es un procedimiento que ya tenemos que activar nosotros urgentemente. 1. 2, el tema de que tenemos que luchar por el presupuesto. Yo creo que hay que seguir luchando. Ustedes lo han visto en mi caso. El tema es que al último, en una Cámara de Diputados, lo que cuentan son los votos. ¿Cuántos votos tienes? ¿Y quién es el grupo mayoritario? Y con un 50% de la Cámara más un voto, el presupuesto se autoriza. O sea, das el debate, ganas el debate, logras convencer, que yo siempre he dicho, Durango es uno de los estados del norte rodeados de estados ricos con variables de un estado del sur del país. Sí. Requerimos compensación de apoyos extraordinarios de la federación, eso es normal. Pertenecemos a una federación de estados. Yo diría nada más, yo creo que aquí sumarnos todos a generar sustento para seguir buscando más infraestructura para Durango. Bien, manda saludos a Arturo Herrera. Juan Carlos Arismendi nos menciona un plan nacional agrícola, 4 ejes que propone el Consejo Mexicano. Sí, lo conozco bien. Sustentable. Ahorita abordándole un poco al tema. Lo conozco muy bien. Ellos son los que han hecho un diagnóstico más que cualitativo de dinero para el campo, más que cuantitativo, cualitativo, identificando las regiones del país
cada región tiene su potencial y cada región tiene, no hay yo creo otro país con tantos climas, tanta tierra y tanta agua que pudiéramos ser una potencia mundial en el tema de la producción de alimentos, Bien. sin duda. Manda saludos también Billy Estrada, gracias Billy, saludos. Pues ya nos vamos, nos queda rápidamente un minutito, Manuel. Un minutito. Yo creo que la participación de Mauricio en cuanto a mezcal nos deja también una tarea a todos los que tenemos de alguna manera algún Un trabajo vínculo. o un vínculo con los productores, y que es el de saber gestionar. No nada más es estirar la mano a ver qué nos da papá gobierno. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos programas de la FAO que van directamente hacia agricultura. Yo creo que esa es la tarea o el ejemplo que más nos deja a los que estamos inmersos y trabajando en el campo. Muy bien, Jorge Pérez. Bueno, yo más bien aprovecho para felicitar al ejido donde pertenezco, ahí en la Villita San Atenógenos, por su primer centenario que ¿Me invitaron? no invitamos, ¿Me sí invitaron, invitamos. Jorge? A mí no me llegó. Saludos a la Villita de San A la Atenógenes. Villita. 100 Así años. es. 100 años, Muy 100 bien. años. Muchísimas gracias, Sebenor. No, Oiga, es que no hubo gracias. cerveza. Pues se nos acabó el tiempo y quedó pendiente el tema del frijol. El tema del frijol. Caray, Próximo de veras. domingo lo tocamos sin falta, ¿no? Tremendo. Sí, tremendo el tema. Tremendo del frijol. tema de nosotros. Tremendo tema que sin Lo falta, invitamos. próximo domingo, diputado está invitado. Otros 20 minutos. Tony. Muchas No, gracias. no, gracias a ustedes. Felicidades a los ponentes, mis respetos. Muy bien. Es un honor escucharlos y poder participar, aprender de ellos. Oiga, esta es su casa, cuando usted Gracias quiera, siempre. aquí lo esperamos. ¿eh? No, que gracias al Grupo Garza Limón, agradecerle a toda la familia, a la empresa y felicitarlos. Lo comentábamos ahorita. Este programa a nivel nacional yo creo es punta de lanza en un tema específico, valiosísimo, apasionante, el tema del campo. Felicidades. Gracias, diputado. Sí, gracias. Que tengan ustedes un excelente domingo. Próximo domingo, ya lo saben, el tema del frijol. Y me parece, como lo ha comentado Leonor Cuellar, seguiremos insistiendo con el tema ambiental. No podemos soltar el tema del cambio climático en estos espacios. Así que los esperamos el próximo domingo.